bueno que continúa con nosotros. 7:21. Le vamos a decir que a un año de haberse lanzado este programa gubernamental del presidente Enrique Peña Nieto de la cruzada contra el hambre en Campeche, apenas se están viendo los primeros resultados, pero vamos con la información que le hemos preparado. Lamentable pero cierto, el 44.7% de la población campechana es pobre, cifra que debería poner a temblar a las autoridades, ya que tan solo 2 municipios se encuentran inmersos en la Estrategia Nacional de la Cruzada contra el Hambre y municipios que no tienen un alto grado de marginación comparado con el resto. De acuerdo con el diagnóstico de la medición de la pobreza del país, realizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en 2 años, es decir, de 2010 a 2012, el estado de Campeche solo redujo la cifra de pobreza en tan solo un 5.8%. Esto significa que de 50.5% de la población pobre en el 2010, el porcentaje en el 2012 pasó a 44.7%. Y aunque las cifras tal vez indiquen avance, habría que analizar que en un estado como Chiapas, que tiene casi 6 veces más la población de Campeche, con más de 5.064.000 personas, el porcentaje de su pobreza de su población sea de 74.7%, mientras que aquí, en el estado, con menor habitantes, casi la mitad sea pobre. Según los resultados del Coneval, la población de pobreza en Campeche en el 2012 fue de 44.7%, de los cuales el 34.2% de los habitantes fue ubicado en situación de pobreza moderada y el resto, más del 10%, en pobreza extrema. Los indicadores de carencia social por el que padecen los campechanos son, en primer lugar, es el acceso a la seguridad social con el 61%, seguido del acceso a los servicios básicos en la vivienda con el 33%. En tercer sitio, es el rezago educativo. De ahí, el acceso a la alimentación, después a la calidad y espacios en la vivienda y, por último, el acceso a los servicios de salud. Lo que todo ello demuestra es que el trabajo de las autoridades es bastante y que nada debe detenerse, por el contrario, fortalecerse para que Campeche reduzca las cifras de pobreza. Noticieros este día. Es importante. Las cifras, aunque no tenemos cifras actualizadas, porque realmente el programa de combate a la pobreza comenzó precisamente hace un año y pues incluyen básicamente 3 municipios aquí en Campeche, ¿no? Carmen, Escárcega y Campeche. Sí, aquí, yo siento que es engañoso, ¿no? Engañoso en el sentido de que vemos los altos índices de pobreza en otros municipios. Es cierto, aquí también lo hay. ¿Por qué? Te vas a las colonias populares y te encuentras pues, situaciones similares a las comunidades rurales. Pero hay que destacar que aquí cerca de la cabecera municipal, estamos hablando de Iní, Betania, Chemblas, también hay esos escenarios de pobreza. Y Campeche está dentro de eso. Aquí mismo en la ciudad hay algunas colonias a donde muchas veces no recorremos hasta muy en el interior. Pero aquí es donde te digo que lo engañoso. ¿Por qué? Porque son invasiones y en ocasiones son gente que tiene casa en otra colonia. ¿Por qué incluyeron Campeche, Carmen y Escárcega? Nosotros podemos decir, bueno, si sabemos que es Calakmul y Candelaria, estos municipios en donde la pobreza está más acentuada, bueno, aquí tiene que ver con respecto al monto, al volumen, ¿no? Al número de la población en esa condición. Y Campeche, Carmen y Escárcega son los que tienen mayor volumen, mayor número de población en esas condiciones, por eso se están atendiendo de manera prioritaria. Aquí creo que hay una buena noticia, sobre todo en este año y en esta evaluación que se hizo hace unos días por la Sedesol Federal. Ahora, para que llegue más beneficio a los municipios y sobre todo a estas zonas más marginadas, hay un ramo allá en la participación de recursos que se llama el FAIS, que anteriormente los estados o los municipios, mejor dicho, ellos destinaban los recursos y decían, para esto lo requerimos, ahora no. Ahora, precisamente para tener una sola directriz de que los recursos se estén atendiendo precisamente para el combate a la pobreza, ahora lo está viendo Sedesol. Y todo tiene que ir, todos los programas que realicen el gobierno estatal, los gobiernos municipales, tienen un solo propósito, atacar precisamente esos focos en donde hay pobreza o pobreza extrema. Entonces yo creo que este año va a ser de buenos resultados, si es que hay una buena supervisión,
se evitan cualquier desvío también de los recursos. Es el problema real que ocurre en nuestro país. No es la falta de recursos, no es la desvío corrupción de recursos galopante que se dan en todos los niveles, que bueno, si se manejaran los recursos de una manera honesta y transparente, yo creo que vamos a tener muy buenos resultados. Aquí es donde yo hago el comentario y lo reitero a título personal, es que si se destinan 1.000 millones de pesos para el combate a la pobreza, estoy seguro, o a menos no han dado un informe real, que de esos 1.000 millones de pesos, 900.000, o sea, que digamos el 80% se va a gastar pues en los eventos, en los viáticos, que trasladarse, en gastos personales, y eso es lo lamentable. ¿Por qué? Porque de cada 100 pesos, al menos 80 se van a gastar en viáticos. Pero en este caso no creo que sea así, porque... ¿Cuánto cuestan los eventos que hacen? No, pero no es por eventos, no es por eventos. Yo creo que... Bueno, sí hay eventos que se realizan, pero no, sí, pero no tanto por eventos. Mira, el asunto que se presentaba en los ayuntamientos es precisamente, uno, en que las obras que se realizaban, el precio inflado, mala calidad. Ese es el problema. Sí. Ese es el problema, no es un evento. No es un evento, el problema es cómo destinan esos recursos. Y ahora ya no se va a manejar de manera discrecional esos recursos por parte de los ayuntamientos, sino que el gobierno federal lo está concentrando. Uno de los programas medulares de este gobierno de Enrique Peña Nieto es el combate a la pobreza. Y en ello se está viendo que tiene mano firme y decidida para que no se estén manejando los recursos. ¿No? Exactamente, esa es la palabra correcta, que estén manejando los recursos y está tomando medidas muy, muy serias. Desde luego, eso está calando hondo en los ayuntamientos. Ahora vamos a ver quién quisiera ser presidente municipal cuando tiene amarradas las manos, ¿no? Tiene nada. Bien fiscalizado. Creo que eso se tiene que reflejar de una otra manera. Pues esas medidas que el presidente Enrique Peña Nieto ha estado implementando. Lo cierto es que hasta este momento yo creo que este combate hasta la pobreza, aun cuando se está fomentando la creación de empresas, finalmente la pobreza se refleja en cuanto tiene el individuo. Por decir algo, ¿qué es lo que pasa? Que la gran mayoría de los mexicanos tenemos ingresos salariales muy bajos. Y si hablamos de pobreza, yo creo que la nota que nos comparte José Ángel, pues toda la razón del mundo. Yo no creo que se haya superado en gran medida la pobreza, aún con toda la laraca que se está diciendo. ¿Por qué? Porque lo estamos reflejando en los mismos servicios públicos. Los servicios públicos sería ilusorio y utópico creer que en un año no, es decir, un problema de lustros, de cientos de años, es decir, hay comunidades que nunca han llegado. Claro. Yo creo que sí hay que ver que se está haciendo un esfuerzo, ahora sí focalizado. Esa es creo la parte buena. La parte buena es que ahora sí hay una dirección, es decir, hay un rumbo, hay un mapa, hay un destino, cómo hacer las cosas. Eso es lo bueno. Claro, decir que un año ya tengamos, no se puede, pero y aún así, yo creo que estos 6 años de la administración federal tampoco se va a decir, se abatió la pobreza extrema. No. Eso es todavía más de fondo. Se tiene que reflejar más bien en una cultura de creación de empleos para ir abatiendo los índices de pobreza, porque vuelvo a insistir, al menos, y la nota, digo yo, para mí tiene toda la razón del mundo, no se refleja todavía ni siquiera, puesto que la gran mayoría de los municipios están atravesando por una situación de pobreza, precisamente de pobreza extrema, porque no hay dinero. Veíamos todavía una nota en los principales titulares de los periódicos que leímos que el ayuntamiento pues prácticamente se está quedando sin dinero. Si las instituciones son pobres, imaginémonos cómo está la población. Por eso entonces, es que estos recursos que son federales no van a depender de los ayuntamientos. Porque si le siguen dando a los ayuntamientos van a decir que siempre no tienen dinero. Entonces esos dineros ya no lo van a manejar los ayuntamientos. Ahora sí hay dinero para ese programa. Ojalá, y lo que yo creo que desea todo campechano, todo buen mexicano, es que realmente a estos recursos se le pongan verdaderos mecanismos para que se operen con claridad y transparencia. Porque hasta este momento, con todo el respeto, no veo que se les estén poniendo. Al contrario, se sigue despilfarrando el dinero de una manera brutal. Y vuelvo a insistir, el claro ejemplo, ese famoso INE, que nos va a costar 800 millones de pesos,
tan solamente para crear credenciales, para reformar. Y entonces digo, ¿dónde está la pobreza? Y ahora yo te pregunto, Daniel. ¿Para qué seguir creando instituto del instituto, como decía? Ya hay contraloría, auditorías, y cada quien de los municipios. Ahora falta que creen la transparencia de la transparencia. Y no se ve. Pero estamos hablando de otro hecho sí, aparte. Sí, pero es un ejemplo. Lo que estamos hablando del programa de combate a la pobreza, tampoco se puede decir, quítenle los recursos a todo mundo y nada más se lo canalice para combatir la pobreza, que sería lo ideal. Es decir, claro, pero eso es lo ideal. Sí, es hay una que ser utopía, yo lo sé. Hay que ser realistas. Es decir, aquí el punto para no desviar, porque si no podemos hablar del INE, podemos hablar de todo lo demás. No, pero es que viene a colación, porque imagínate tú, si estamos combatiendo la pobreza, pero por otro lado... No es posible combatirla de ese modo, entonces yo pienso... La pregunta que te iba a hacer es esta. Ajá. La desaparición de los reflejos, ¿qué va a provocar? Ahí está, entonces, es que tiene que ver desde mi punto de vista con un todo. Entonces, como bien tú decías, mientras no se combata la corrupción, mientras no haya, mientras no haya transparencia de cómo se gasta el dinero, pues esto va a continuar. Entonces yo creo que en lugar de estar generando instituciones, más delegaciones por aquí y por allá, pues caramba, que le pongan dientes a cada uno, dientes ciudadanos que realmente se puedan vigilar, para que realmente estos recursos, los campechanos, los mexicanos, los ciudadanos, podamos ver que realmente se le está dando un buen uso. Y aún pero siguiendo, no se les ve. aún siguiendo con tu idea en el área de financiera de los partidos, tampoco sería la solución el que se quede el IFE o que se queden los institutos pero estatales. Es a modo de un pero ejemplo, ahí voy. Es a modo de si un realmente ejemplo. también en esa área se quisiera, pues también ya se deben desaparecer las diputaciones plurinominales. Claro, ahí está todo. Reducir el aparato burocrático legislativo. También ya son muchos partidos. Pero ya son muchos partidos. Fíjate, todavía yo estaría de acuerdo que se le quite más a los partidos, porque son entes públicos que con recursos públicos se les está financiando, viven de eso. Es decir, son grandes empresas políticas, de eso viven. Entonces, realmente yo creo que la legislación ahí también está muy floja, en el sentido de darle 2.5, 2.6 o hasta el 3%. No, debe ser de 6% más o menos para que vean cómo le hacen. Exacto, es su problema. Alguien decía... Para mí no tiene razón de ser. Alguien decía, ¿por qué se meten esos equipos llaneros a las grandes ligas? Exactamente, ¿y por qué se meten? Si saben que van a competir en las grandes ligas, ¿por qué se meten? Si no tienen los recursos, no tienen el equipo. Claro, porque no les interesa ganar, les interesa seguir viviendo agarrar de esos recursos que se destinan a las grandes ligas. Ese es el problema. Bueno, por eso te digo, si nos ponemos a hablar de ese... No, hombre, no vamos a terminar. Y la pobreza va a seguir. Y la pobreza va a seguir. Aquí lo que estamos, en este caso, puntualizando, es que hay un programa ya bien dirigido, bien coordinado, que no existía. Ese es el detalle. No es de que no se hablaba de que no, los pobres, no. Que en esta administración sí hay un programa congruente, una política congruente de combate a la pobreza. Que si es suficiente o insuficiente, eso también está a discusión. Pero llevamos un año y hay que estar siguiéndole de cerca, sobre todo en Campeche, cómo va avanzando y cuáles son los primeros resultados. Hay cosas que nosotros opinamos pero desconocemos, como por ejemplo, vamos a dar este ejemplo, uno de los puntos del combate a la pobreza está lo de la prevención del delito y de la delincuencia que nos platicaba la licenciada Perla Castro. ¿Lo sabíamos? ¿Lo conocíamos? Hasta ayer que fueron a supervisar y vemos que hay obras, que hay acciones, que hay programas, pero porque, es decir, nosotros como no lo sabemos, no significa que por eso no existen. Entonces hay muchas cosas que nuestro desconocimiento, nuestra ignorancia, pues no nos impide no nos permite dar una opinión mucho más certera, más correcta. Pero por eso habría que asomarnos. Sí. Hay muchas cosas que se están haciendo y desconocemos. Por eso te decía, este programa me parece interesante por una razón. Mucho del aspecto social ya está con una dirección: combate a la pobreza. Entonces, si se va a hacer una cancha, se tienen que buscar los lugares en donde hay un problema social, hay un problema de desempleo. Es decir,
eso se está haciendo, eso es lo importante, que ya hay, yo así lo veo, ya hay un plano, o si lo vemos en ruta marítima, ya tienes tu plano, ya tienes tu guía, ya tienes tu brújula, ya sabes dónde ir. Eso creo que es lo importante, lo rescatable. Pues sí, ese es lo que vuelvo a insistir, lo que desearíamos todos los mexicanos, que realmente pues estos dineros se vean, que vayan focalizados, que no vayan a ser una transferencia de recursos a corto plazo como nos tienen acostumbrados y ha pasado a lo largo de la historia de este país. Si hacemos un poquito de historia, así ha sido siempre. Entonces se han hecho programas emergentes para salir de la pobreza, pero una vez que se va un presidente, entra otro, adiós, y seguimos viendo, desafortunadamente, que la brecha entre ricos y pobres cada vez es mucho más amplia. Hoy leíamos también hace unos días la nota, ¿no?, de que el 50% de la riqueza, ya no hablemos nacional, sino mundial, está en manos de unos cuantos hombres, mientras que todo lo demás, pues imagínense ustedes, Ahorita te estoy recordando una plática en ese sentido, del tema de la pobreza, que va a ser tema, mira, nos vamos a morir, nuestros nietos y nuestros nietos, y seguirán platicando de la pobreza. No es que uno sea pesimista, pero hay un texto bíblico cuando Jesús está platicando. Dice, siempre los tendrás. A los pobres siempre los tendrás, así que dejes de estar. Sí. Sí. Pero cuando menos, como tú mencionabas, ¿no?, cuando menos que se vea que ya en los hombres que manejan la política en nuestro país, claro, cuando menos que no sean tan ratas. Sinceramente. No, ya les dices. Cuando menos. Ya les dices chance de que agarren. Cuando menos. Que no sean ratas. Pero es que como tú mencionabas, lo vamos a tener toda la vida. Yo creo que en el momento en que todos realmente ejerzan los recursos con transparencia, con verticalidad y con todo ese asunto, pues yo creo que se puede hacer mucho, ¿no? Que demuestren verdaderamente, ¿no?, la cuestión de que demuestren tanto en su andar como en su actuar la verdadera austeridad que debería existir, ¿no?, para con todos los órganos gubernamentales, para hacer acorde a esta pobreza que pues lamentablemente está afectando y que nunca dejará. Son varios factores. Por una parte, la más importante, educación dentro de la casa. Políticas públicas que logren aterrizar y que hagan ir cambiando ese tipo de mentalidad tan mediocre que tenemos los mexicanos. Porque hay que decirlo también, la gran mayoría de los mexicanos pensamos mediocremente. Como que nos han acostumbrado a eso. Derivado de esa también, ¿no?, mediocridad, no logramos superarlo. Si le damos oportunidad a nuestro teleauditorio, perfecto, que adelante. está participando a través de la línea de mensajes, porque luego cuando no nos da tiempo de leerlo, y el transcurso día lo leo, me da mi buena abonada, dice, ¿para qué ponen allá su línea de mensajes si ni siquiera leen nada? No, sí, tengo que disculpar con ellos. Dice, para combatir la pobreza que existe en Carmen, hay que obligar a estudiar y hay que trabajar. Yo tuve la fortuna de viajar hasta Corea, fíjate, y es otra cultura, y en Corea obligan a los jóvenes a estudiar. El gobierno aquí, dice, le conviene que haya más gente analfabeta, porque así están más seguros de permanecer en esos cargos. Fíjate, desde Ciudad del Carmen. Era una muy buena opinión. A ver. Es cierto. Pues es que lo que decía hace un momento, esa misma actitud mediocre que se ha fomentado en nuestro país es precisamente pues inducida por toda la clase política, ¿no? Esto es más fácil manipular a una persona. Si se acaban los pobres, se acaban los políticos. Pero te voy a decir algo. Pues no, pero a lo mejor tendríamos mejores políticos. Algo, ¿no?, que decía Danielito. ¿Cómo es que, mira, a ver, la verdad, mira, un sencillo de análisis o ejercicio económico. ¿Cómo es que viene la pobreza a las personas? ¿Lo heredan? ¿Es un asunto que viene de nacimiento? No es así. Y mira, y hay un principio financiero bíblico que dice, un poquito flojeas aquí, un poquito allá, un poquito duermes aquí, un poquito duermes allá, dice, y te la pasas en la vida cabeceando, durmiendo, flojeando, dice, así vendrá, dice, tu pobreza. Dice, la pobreza no viene porque hay gobiernos corruptos, la verdad, no viene porque los patrones no sé cómo son, no. Hay principios de vida que tienen más que ver con nosotros, de nuestra actitud hacia la vida, de una mentalidad. Vemos testimonios de vida de jóvenes que nacieron pobres, en cuna pobre, y nunca se propusieron ser pobres. Dijeron,
voy a salir adelante, y han sido ejemplo de logro y de éxito en la vida. Entonces, ¿y qué? ¿Porque hubieron políticos más honestos? ¿Porque el país mejoró? No. Sí, no, definitivamente tiene más que ver con lo interior y Claro, con claro. la actitud Y creo que tengamos los eso mexicanos. hay que seguir insistiendo. Depende de nosotros, de una buena actitud el que salgamos adelante. No significa que no podamos ver y señalar y además criticar, de ser posible, esas acciones malas de los gobiernos, de los políticos, de cualquier persona. Pero cuando nos colgamos solamente de eso, es la justificación que tiene, y lo voy a decir así, la persona que se pasa más tiempo durmiendo, porque dice, ¿y yo para qué si esos políticos? Sí, es decir, sí, espérate, pero esos políticos... Mucha gente piensa en ese sentido. Claro, pero espérate, pero ¿quién tiene que ver en tu casa? ¿Quién tiene que llevar el recurso en tu casa? ¿El político o tú? Claro. ¿Quién va a dar de comer a tus hijos? ¿El mal gobierno o tú? Y sabes, hay mucha gente que se la rifa todos los días, lleva el alimento a sus hijos, se esfuerza porque sus hijos estudien. Claro. Es decir, hay creo que más ejemplos de vida de personas que todos los días dan, de verdad, son valientes, esforzados. Pero lo lamentable ahí en ese tipo de personas que pues dan el 150 o el 200% tratando de hacer algo por salir adelante, es que bueno, también ahí, y eso sí hay que, es lo que decía Colorado hace un momento, el gobierno, por ejemplo, busca muchas veces la manera de ponerle también trabas a las personas, ¿no? De repente con la cuestión de los impuestos, con la cuestión de, pues, muchas cosas. Yo conozco, en lo personal, conozco 2 o 3 personas que son trabajadoras, sé que han tenido buenas ideas y sé que por cuestiones de trabas, en cuestión de trámites, han dejado sus proyectos a la deriva y no han continuado y han preferido integrarse al órgano gubernamental, o sea, al grado de decir, no, pues en lugar de tener un negocio o hacer algo, es mejor trabajar en el gobierno, porque gano un buen sueldo, voy a seguir ahí por siempre, claro, porque si me pego bien, a lo mejor al que sigue, y al que sigue, y al que sigue, y al que sigue, pues toda la vida Es lo voy que a... te decía, ¿no? Con tanto mamar dinero que lumbre. se gasta Vamos a en decir, dependencias. porque dice, buenos días, ¿cuánto te pagaron? Dice, esto para mí, para hablar bien de la administración, dice, sigue habiendo pobreza en todo Campeche. Si no, dice, pregúntale a la diputada Ada que le duele su garganta. Dice, ella sí sabe. Hay que ver la realidad. Saludos desde siglo XXI, ¿no? dice. Oye, es que hay una pésima la distribución pobreza, de la dice, riqueza. viene del mal manejo de los políticos, nos dicen aquí también. También nos dicen lo siguiente. Aquí Sergio nos dice lo siguiente. A ver, permíteme. Hola, buenos días, saludos para todos. Soy Sergio Pérez. Saludos para don Daniel. Uno de los principales problemas es la burocracia en el sistema. El freno a las pymes, que te comentaba, que pagan más impuestos que las empresas transnacionales y los altos salarios y bonos de los diputados, senadores. Por ejemplo, existen actualmente más de 6 millones de jóvenes ninis, dice, que están en la población económicamente, que no están en la población económicamente activa. Así es. No, es que no se dan las condiciones para generar esos empleos. Por ejemplo, yo puedo considerar que dentro de los factores que influyen para la pobreza, pues está la apatía del ciudadano, la ignorancia. No hacemos por letrarnos, por investigar qué está pasando, qué sucede. Entonces, ignorancia. Y por una parte el gobierno también fomenta la ignorancia porque le conviene hacer de la pobreza su negocio. Nos dicen aquí, buen día. Para obligar a estudiar tiene que haber trabajo y planificar, porque traemos niños, dice, ¿por qué traemos niños al mundo? Dice, buen día, amigos. Eso que ustedes dicen, dice, entonces coincides con Ana Luz Ferrer, dice la Lady Pri, que los campechanos somos flojos. No, yo no estoy diciendo eso, no estoy diciendo esto. Yo estoy hablando de un principio financiero que es verdad y que todos debemos de entender que muchos de nosotros tenemos que hacer nuestra parte. También nos dice, y de Palizada, eso que ustedes dicen es pura mentira. Acá en Palizada está la muestra con el puente más caro de la historia, en Palizada, de 12 millones de pesos, y ni quien le diga nada al presidente Raúl de Rivero. Todos están tapados con la misma sábana, incluyéndose el gobernador. Lo bueno, ya les queda poco en el poder, dice. Gracias. Pero vienen otros y también a lo mejor van a fregar. Claro. Y le van a cambiar el nombre a la Sí. pobreza. Dice, buen día, dice.
diputados, presidentes y gobernadores. Ah, y también a Checu, dice. Por la pobreza se debe. Bueno, pues vamos. Pues es que verdaderamente hasta incluso en el caso del señor Checu, lucra con la pobreza. Apatía, enfermedades y la muy importante, la corrupción en los sistemas. Malos programas públicos enfocados hacia una cultura de desarrollo. Vamos a darle, porque nuestro teleauditor está participando, dice. Mira, estoy de acuerdo con su comentario, señor Jorge, dice, la mayoría está acostumbrado a que todo se los regale. Dice, pasa hasta en las primarias, los papás no cooperan, todo quieren gratis. También nos dice, buen día. Por supuesto que la cuestión gubernamental sí tiene que ver con la pobreza, porque ¿de qué sirve esforzarse y terminar una carrera si no hay empleo? Saludos desde Geselchacán. Saludos a los amigos de Geselchacán. También nos dice, los jóvenes de ahora quieren todo fácil y esto pasa porque la mayoría de los padres son muy permisivos. Hablamos de los niños. Sí. Es que hay problemas de fondo. 6 millones de niños, imagínate. O sea, terminan sus carreras y no tienen dónde trabajar, no hay. Entonces yo creo que con esta cruzada contra el hambre lo que se tiene que procurar y buscar es precisamente esa generación de empleos. Si no es posible acabarla, no acabarla, ¿no? Cuando menos aminorar, cuando menos se deben sentar las bases para tener una planta productiva. Pero con estas reformas, lejos de incentivar la creación de nuevas empresas, te orillan a que tú digas, bueno, pues con tantos candados, pues mejor me voy a la informalidad. Digo, nos dicen, así es, el rico va a ser más rico y el pobre más pobre. Bueno, pues ahí está. Es un tema sí, pues, realmente interesante. Y bueno, como decimos, nos vamos a ir, vendrán nuestros hijos, nuestros nietos, ¿sí? Y seguirá un tema. Pero es importante que la gente sepa que gran parte de esa pobreza es su propia ignorancia. Así que hay que leer, hay que echarle los kilos, a comprar libritos y hay que superarlos. Y desde luego saber en qué consiste la reforma, en qué consiste esto y lo otro, y señalarlo. Ahora, te voy a decir algo, que en el asunto de los repecos, desde luego se están llevando a una gran cantidad de pequeños, micros empresarios, aunque el punto fuerte del gobierno no son ellos, sino son empresas que realmente deberían estar ya cotizando bien, pero se ampararon esta fórmula de los repecos y tienen ingresos desorbitantes, ¿no? Ahí es donde claro, creo que hay una gran fuga y creo que ahí es donde debería de haber dentro de las leyes reglamentarias algo que proteja realmente a los pequeños, a quienes están produciendo y a quienes están generando verdadera riqueza, y aquellos que tienen pues grandes empresas, que tienen grandes restaurantes, están como repecos y declaran lo que quieran. Pero yo no creo que el gobierno sea ignorante, es que sabe perfectamente quiénes son. Si nada más das tu 5% o creo que era el 3 o 4%. Tu cuota, dependiendo de tu cuota, sí, y ya se acabó. Entonces, pero él tiene que saber perfectamente quiénes son, dónde están instalados. Entonces, ¿por qué aplicar una medida restrictiva de ese tipo y parejo? Porque va reparejo. Sí, entonces, tiene que haber un estudio bien profundizado de cómo está la situación, porque vuelvo a insistir, a lo que están conduciendo es a eso. Bueno, pues, ¿para qué les sigo en la formalidad? Mejor me voy a la informalidad. Vamos a un brevísimo. Ahora, buenísima pausa, por si no, te digo, este tema no nos lo acabamos ni en las 2 horas. Así ya regresamos.